nueva emisión de Todo Bajo Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Soy Paula Gómez y para mí es un gusto saludarlos. Estos son nuestros titulares. Luego de 4 años al frente del ente de control, el doctor Carlos Felipe Córdoba rindió cuentas al país. Lupa a las cuentas del Estado pone la Contraloría General de la República. Visitamos San Andrés y Providencia para conocer el verdadero estado de la reconstrucción del archipiélago. Con éxito se llevó a cabo la rendición de cuentas del saliente Contralor Carlos Felipe Córdoba. Cada una de las delegadas presentó sus ejecutorias. El trabajo en la Contraloría General de la República para Carlos Felipe Córdoba y su equipo de delegadas arroja 4 años de extraordinarios resultados. Desde el primer día nos propusimos hacer una Contraloría dinámica, moderna, de cara a la ciudadanía y con la tecnología del siglo XXI puesta al servicio del control fiscal. Por eso llevamos al Congreso de la República la reforma constitucional que consistió en lograr un control preventivo. En tiempo real pasamos de una recuperación anual de no más de 700.000 millones de pesos a billones de pesos. Todo lo que ocurrió con la pandemia, pero cuando autorizaron los viajes salimos a los territorios a vigilar el Plan Nacional de Vacunación. En esta rendición de resultados el día de hoy alcanzamos a auditar más de 375 billones de pesos para un total en 3 años de más de 240 auditorías. Tuvimos más de 1.400 hallazgos fiscales. A propósito de esta rendición nos encontramos en el Panóptico en la ciudad de Ibagué. Hemos podido avanzar en soluciones, sobre todo en beneficio en el orden de los 23 billones de pesos, en la reactivación de concesiones, como lo puede ser Neiva Santana Mocoa, la Ruta del Sol Tramo 3, lo que tenía igualmente que ver con la malla vial del Meta. Se facilitó la entrega de 230 infraestructuras educativas, beneficiando niños, niñas y adolescentes de todo el país. Un gran logro para la Contraloría General fue la recuperación de 4.3 billones de pesos en la obra de la represa de Hidroituango. Porque en un tiempo récord, en menos de un mes, nuestros técnicos, nuestros auditores, en compañía de un apoyo muy importante que nos brindó la Universidad Nacional, pudimos dar cuenta muy rápidamente de todas las irregularidades que se habían presentado en la concepción y el desarrollo de este proyecto. Los saludo desde el proyecto hidroeléctrico Ituango, ubicado al noroccidente de Antioquia. Tiene una capacidad total de 2.400 megavatios hora. Una vez entren en operación las 8 turbinas Francis que lo componen, Hidroituango tendrá un valor final de 18 billones de pesos. El año 2022 se realizaron en el primer semestre 7 auditorías, de las cuales dieron como resultado más de 14.000 millones en hallazgos con connotación fiscal. Quiero hablar de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, frente al tema que tiene que ver con los bienes de las FARC. ¿Qué ha pasado con este patrimonio autónomo que se creó? Estamos hablando de que fueron más de 43.000 millones de pesos que recibió la SAE, pero generamos un llamado dentro del marco de la auditoría que se realizó en este semestre, porque en el acta de entrega del proceso de paz, la FARC hizo entrega de casi 1 billón de pesos. Entonces la diferencia pues es enorme, entre 43.000 millones y 1 billón. En estos 4 años, la delegada del sector agropecuario adelantó más de 106 auditorías a la fecha, con hallazgos por más de 42.000 millones de pesos. Simplemente para recordar algunos, lo que fue el distrito de riego de Tesalia Paicol, con 13.000 millones de pesos en hallazgos, y también para recordar los distritos de riego de Ranchería, el Triángulo del Tolima. Ahí, gracias a los hallazgos de la Contraloría, se adelantaron actividades tendientes a determinar cuánto le va a costar a los colombianos culminar estos elefantes blancos. Ninguna de las regiones del país fue indiferente para la administración saliente. Muchas comunidades fueron beneficiadas con la correcta inversión de los recursos públicos. El trabajo en la Contraloría General para Carlos Felipe Córdoba y su equipo de delegadas arroja 4 años de extraordinarios resultados. A mi espalda el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel y justo en las estribaciones muy cerca aquí al Nevado del Ruiz. La Contraloría ha emprendido unos procesos de vigilancia durante estos últimos 4 años a estos recursos naturales y ha generado alertas que llaman la atención de la sociedad
para cuidar nuestros recursos naturales. Como resultado de la transformación de la Contraloría, los recursos auditados entre 2020 y primer semestre de 2022 ascienden a 61.9 billones de pesos. En el mismo periodo de tiempo, como resultado de los ejercicios de fiscalización, han quedado en firme 236 hallazgos fiscales por 17.793 millones de pesos. La Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, esta delegada aprobó hallazgos fiscales por más de 5.150 millones relacionados con pagos realizados sin evidencia de ejecución a contratos del PAE, es decir, presuntamente se pagó por un servicio que no se prestó. Nos encontramos en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. Se adelantaron 9.612 procesos por una cuantía superior a los 31 billones de pesos. En la actualidad, en este momento, se encuentran activos en trámite 4.686 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía cercana a los 13 billones de pesos. Los saludo desde la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá en Soacha. A la fecha, ya hemos tenido unos primeros resultados en una actuación especial de fiscalización intersectorial de la mano de la delegada de Vivienda y de Infraestructura para la Reconstrucción de Providencia, que ha arrojado resultados fiscales por más de 2.000 millones de pesos. Desde el hermoso departamento del Chocó hemos logrado avanzar en la consolidación de un sistema de información que contiene un modelo de analítica de datos para los más vulnerables, el cual nos permite analizar, monitorear y hacerle seguimiento a las políticas públicas y a los recursos públicos que son asignados y focalizados para la satisfacción de los derechos individuales y colectivos de los más vulnerables. Hemos logrado avanzar en la consolidación de un sistema de información que contiene un modelo de analítica de datos para los más vulnerables, el cual nos permite analizar, monitorear y hacerle seguimiento a las políticas públicas y a los recursos públicos que son asignados y focalizados para la satisfacción de los derechos individuales y colectivos de los más vulnerables. Luego del fuerte impacto de la pandemia en las cuentas del Estado durante el año 2020, la vigencia 2021 muestra una leve mejoría en el déficit fiscal del país. La deuda pública presenta un crecimiento. Se dieron a conocer los informes en rendición de cuentas sobre la situación de las finanzas públicas en el país en la vigencia 2021. En deuda pública, el gobierno nacional alcanzó un nivel histórico de 710,71 billones de pesos. La deuda ha crecido bastante en los últimos años. Particularmente del año 2020 a 2021 la deuda creció en un 19%. Esto nos deja actualmente con un valor total de deuda de 875 billones de pesos para el sector público consolidado. Esto es 74% del PIB del país. Para algunos expertos, el país debió afrontar la pandemia y fue necesario recurrir a préstamos para invertir en salud, afectando el gasto de la nación. Me parece supremamente grave el pronunciamiento que hizo la Contraloría General de la República al declarar como no razonable tanto el presupuesto general como también la Tesorería General de la Nación. Y no es para menos, luego de que la Contraloría General pudo establecer inconsistencias, incorrecciones que superan los 49 billones de pesos. Colombia está pasando, como los demás países, una fuerte crisis donde hubo que aumentar el gasto, ayudar a las familias, dar subsidios, reparar todos los daños que causó la pandemia y en especial la cuarentena. Hubo un gasto muy fuerte en el sector salud con las vacunas y con toda la disposición para ello. Y adicionalmente no se lograron recaudar tantos impuestos precisamente por la para en la economía, y eso generó que tuviéramos un déficit fiscal. En el informe, la entidad indica que Colombia registró un déficit fiscal de 6,9% del PIB en el 2021, una reducción frente al presentado en el 2020, producto de la suma de los balances fiscales del sector público no financiero y el sector público financiero, como el Banco de la República y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN.
El primer paso a dar, y creo que se desprende del informe de la Contraloría General, como ya lo dije, es un sinceramiento de las cifras, porque aquí, en el gobierno anterior, se hizo pasar por financiamiento lo que eran gastos, gasto público. Y esta era una manera de maquillar las cifras y mostrar un déficit fiscal inferior al déficit real. Esto es tanto más preocupante en la medida en que Colombia, adicionalmente a este déficit fiscal, está arrastrando un enorme déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que supera también el 6%. Mayores impuestos no necesariamente es la solución, sino ir hacia la evasión y aquellos productos que no pagan impuestos. Todos los productos tienen que pagar, todos tienen que pagar impuestos, el que gana mucho pague mucho, el que gane poco pague poco, y en algunos casos que se les puedan devolver obviamente lo que pagan en impuestos en subsidios. Y lo segundo, lo que necesitamos es más productividad. Necesitamos que haya mucho más empleo, que haya mucha más generación de riqueza, que hayan más empresas. Para el controlador delegado de Economía y Finanzas, el país debe ahorrar más y volver más robusto su sistema tributario. Tenemos que fortalecer nuestro sistema tributario para poder hacer un mayor recaudo para el fisco, y por el otro lado también tenemos que hacer una optimización del gasto. Tenemos que orientar ese gasto hacia actividades que sean más productivas, que nos permitan crecer a tasas más interesantes, y esto lo que haría es fortalecer por un lado los ingresos, pero al mismo tiempo también nos permitiría ahorrarnos algunos gastos. En el informe se indica que la deuda pública de las entidades descentralizadas aumentó 19,28 billones de pesos, por lo que cerró en el 2021 con un consolidado de 93,79 billones de pesos. Las mayores variaciones se registraron en el sector de minería y energía. Al regresar a Todo Bajo Control, les contaremos sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Gracias por continuar con nosotros. Luego de todo el ruido que se ha generado con la reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un equipo de Todo Bajo Control visitó la zona y esto fue lo que encontramos. Con 2 hallazgos fiscales por 2.170 millones de pesos y 13 disciplinarios, concluyó la actuación especial de la Contraloría sobre los proyectos de reconstrucción y reactivación económica de Providencia. Adicionalmente, se tuvieron 4 beneficios de auditoría por más de 48 millones de pesos. Nuestros llamados de la Contraloría es, 1, a conservar las buenas prácticas que hemos detectado en varios de los proyectos y de los ejecutores, pero también un llamado a una planeación responsable, una ejecución también responsable, para que los proyectos se hagan en el marco de los cronogramas establecidos. La actuación evaluó la gestión adelantada por parte del INVIAS, Findeter, los patrimonios autónomos Fontur e Impulsa Colombia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Aunque en general se concluyó que la gestión de tales entidades es conforme a los criterios evaluados, se cuestionan mayores valores pagados por el INVIAS en el contrato de obra 1621 de 2020, uno por 1.549 millones de pesos y otro por 620 millones. Más que un llamado a las personas y a las entidades que actualmente están ejecutando recursos públicos, hago una invitación a ejercer y ejecutar bien las obras que se realizan con recursos públicos, que estas obras son vitales para conservación de los espacios mínimos que se le realizan a las personas. También se señalan varias deficiencias en la gestión de Findeter en el tema de vivienda, en donde se identificó que contratos derivados suscritos en el 2021 para la ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas no tuvieron una adecuada planeación frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos de los mismos, lo que generó adiciones en valor y tiempos contractuales. Como habitante de las islas, como habitante de San Andrés, con familia en Providencia, siendo víctima del huracán Iota, con mi familia que vive en Providencia, yo les exijo a los contratistas que ya tienen este compromiso, que tienen estos contratos,
que aceleren la ejecución de las obras. La Contraloría evidenció que existen falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4 y en los pisos y muros. En Providencia se pueden observar casos de hallazgos de detrimento patrimonial, mientras que en San Andrés hay más omisión, porque el proyecto de reconstrucción de San Andrés, de los damnificados de San Andrés, tiene un déficit de 24.000 millones y después de 21 meses no se ha hecho la gestión del gobierno local. En la auditoría se identificaron viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes, construidos artesanalmente, que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño. Ya que son recursos públicos, estos recursos son vigilados por la Contraloría General, la cual en algún momento ejercerá un control fiscal con las implicaciones que tengan de lugar legalmente, si hay o no hay hallazgos e irregularidades en cuanto a la ejecución de los recursos. La mayoría de los establecimientos de hospedajes intervenidos por Fontur fueron entregados para cumplir con funcionalidad, con excepción de la Posada del Mar. Tras la visita de la Contraloría, la entidad y el contratista se comprometieron a adicionar recursos para asegurar su entrada en funcionamiento. Para la vigilancia de todo este proceso de reconstrucción y reactivación económica y social en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la estrategia Compromiso Colombia y el control fiscal participativo de la mano con la ciudadanía han sido fundamentales. La constante lupa a los recursos de regalías invertidos por todo el territorio nacional es uno de los retos de la Contraloría General. Durante los últimos 4 años, los resultados han sido contundentes. El Grupo Interno de Regalías de la Contraloría General de la República ha consolidado resultados en el periodo de 2018-2022, revisando más de 2.680 proyectos por valor de 42 billones de pesos, lo que significa un aumento del 40% frente a cuatrenios anteriores, realizando hallazgos por 3.5 billones de pesos, encontrando más de 400.000 millones en beneficios. Estos resultados se dieron gracias al control preventivo y concomitante que ha evitado malos manejos en los recursos de regalías. La vía Tablita San Marcos es una vía que cuando la Contraloría entró, la unidad de regalías entró, el contratista tenía 22.000 millones de pesos en el bolsillo del anticipo y solamente en más de 3 años había ejecutado el 3%. Cuando la Contraloría entra, hoy podemos decirle no solamente a Sucre, sino a Colombia, que la vía Tablita San Marcos va en el 70%. Igualmente podríamos así hablar del megacolegio de Payor y Poro. O sea, con control preventivo, entrando a la Contraloría, hemos logrado que por lo menos las obras avancen y se entreguen. De igual manera, la delegada de Unidad de Regalías mantiene 237 procesos de responsabilidad fiscal abiertos por 1.3 billones de pesos, determinando fallos por más de 50.000 millones. Igualmente, se han atendido más de 1.200 denuncias por parte de la ciudadanía que están atentas al buen manejo de estos recursos. Recuperación de recursos de las casas indígenas en el Meta, o estar hablando hoy del megacolegio de Payor y Poro, donde ya está funcionando, estar hablando hoy de la Universidad de Córdoba en Sahagún. Es una obra que ya están celebrando los convenios y que gracias a la intervención de la Contraloría y la Gobernación de Córdoba ya está puesta prácticamente en funcionamiento, están haciendo los convenios con la universidad. Acabamos de hacer un hallazgo, por ejemplo, en el Magdalena, en lo que es la obra La Ruta del Sol, por cerca de 350.000 millones de pesos. En este cuatrenio, el nuevo modelo de control preventivo y concomitante fue un importante aliado que evitó la mala inversión de los recursos de regalías. Es muy importante reafirmar el tema, sobre todo de la participación ciudadana. Nosotros tenemos en promedio 400 denuncias anuales.
Este año estamos pasando por las 450, porque además de eso fue un año electoral, y eso se entiende. Pero digamos que el promedio son 400 denuncias que se dan solo en regalías, solo en la ejecución de los recursos de regalías. Hicimos, por ejemplo, 4 grupos, regionalizamos el país y hemos atendido todas esas denuncias, que yo creo que es un muy buen balance. Gracias al nuevo modelo de control fiscal, la falta de planeación, falencia de las interventorías o carencia de estudios de suelos ya no serán excusa al momento de ejecutar los recursos de regalías. Así, la Contraloría General de la República continuará con su cotidiana labor de proteger los dineros de todos los colombianos. Al volver en Todo Bajo Control, les contaremos sobre el trabajo regional del ente de control. Colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción. Estamos recuperando lo que se pueda perder, porque cada peso cuenta. Si ve un elefante blanco, denúncielo para que lo podamos recuperar. Porque cuando los corruptos roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República. Cada peso cuenta. Gracias por seguir con nosotros. Luego de ser considerado un elefante blanco, el Centro de Salud del Caraño en la capital del Chocó, Quibdó, la obra finalmente fue terminada y ahora beneficia a la comunidad. Desde agosto de 2017 y por más de 4 años, el Centro de Salud del barrio El Caraño en Quibdó, Chocó, solo tenía unas columnas, tal como lo muestran estas imágenes grabadas el año pasado. A pesar de ser una obra necesaria para la comunidad, era un elefante blanco. Un proyecto que inició en el año 2017 en el mes de agosto, el cual fue liquidado por incumplimiento del contratista. Sí pensamos por un tiempo que esta obra, este proyecto de salud fuera a terminar en un elefante blanco, porque en los comienzos de su construcción los recursos no se vieron debidamente invertidos, ¿sí?, como debe ser el recurso público respetado. Pero en 2021 inició nuevamente la construcción de la unidad intermedia de salud en el barrio El Caraño y hoy luce así. Ya es una realidad para la comunidad de Quibdó gracias al acompañamiento de la Contraloría General. Este proyecto estaba abandonado como elefante blanco, el cual la Contraloría General de la República lo pudo vincular a un control fiscal participativo Compromiso Colombia. Dicho proyecto, a través de reuniones como instituciones, alcaldía, veeduría y contraloría, se pudo realizar mesas de trabajo y reactivar el proyecto en el año 2021. La veeduría, con el apoyo de la Contraloría General de la República, hicimos un trabajo arduo, ¿sí?, que nos llevó hasta que la administración municipal le diera la importancia a este centro de salud y retomara la construcción del mismo. La obra, que costó más de 4.000 millones de pesos, beneficiará a miles de personas de una zona alejada del centro de Quibdó que no tenía un centro de salud cercano. Este centro de salud beneficia de una manera muy significativa a los comunados de Quibdó, porque va a brindar una atención prioritaria a una zona que no tiene ningún cubrimiento en el servicio de salud. Hoy en la obra se están terminando de realizar las últimas adecuaciones para ponerla muy pronto al servicio de la comunidad. En Candelaria, municipio del departamento del Atlántico, un colegio que estaba abandonado fue puesto al servicio de la población. El trabajo de la Contraloría General fue definitivo. Aunque ya estaba prácticamente terminado el colegio del municipio Candelaria en Atlántico, estuvo abandonado por casi 2 años y solo hasta hace pocos días los estudiantes iniciaron clases en la nueva institución. Luego de 3 años de haberse entregado la obra, los estudiantes no pudieron ser trasladados a la nueva sede porque había que hacer unas obras complementarias y corregir unas fallas técnicas. Esta obra hizo parte de la estrategia Compromiso Colombia, con la cual se logró que el proyecto fuera entregado y que los estudiantes empezaran clases los primeros días de agosto, tal como lo muestran estas fotografías. A través de mesas de trabajo permanentes se logró
que la institución educativa fuera puesta al servicio de 950 estudiantes del municipio de Candelaria. Sin embargo, el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria sigue teniendo problemas, pues las aulas de clases se están inundando cuando llueve y a los estudiantes les toca sacar el agua. En estos momentos hacemos un llamado al FIE o en particular a la empresa constructora para que realicen las acciones pertinentes a la garantía del contrato que permitan subsanar las situaciones estructurales que quedaron pendientes en esta nueva sede educativa, que entre otras cosas están generando problemas como el hecho de que las aguas lluvias ingresen a algunas aulas de clase. Le pedimos a las autoridades la protección de los niños para que puedan recibir una óptima educación y una educación de calidad. La Contraloría continúa la vigilancia de este proyecto. En desarrollo de este seguimiento, la Contraloría General de la República le hará nuevamente requerimiento al Fondo de Infraestructura Educativa FIE para que tome las acciones pertinentes y se pueda subsanar el problema de filtraciones y levantamiento de pisos que presenta la institución educativa. La comunidad espera que estas fallas sean corregidas cuanto antes para garantizar el bienestar de los estudiantes. Y así llegamos por hoy al final de nuestra emisión de Todo Bajo Control. Pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de servicio al usuario 018-091-0060 para quejas, peticiones y reclamos. También pueden hacer sus consultas en la página web www.contraloría.gov.co o a través de nuestras redes sociales en Facebook Contraloría General de la República o en Twitter @CGR_Colombia. Con nuestro equipo seguiremos trabajando para entregarles información de primera mano. Y recuerden que tenemos todo bajo control.